Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Lima y Perú, según la National Geographic, es uno de los países más variados del mundo. Un país multicultural, lleno de tradiciones, reservas naturales y sobre todo una reconocida gastronomía. Por esta razón fue elegido el mejor destino turístico internacional para este 2024. Y no solo eso, sino también recibió el galardón como el mejor destino culinario en el mundo. Además, y esto nos llamó muchísimo la atención, también sobresale su comida callejera. Chicos, lo que vamos a hacer en este video es básicamente comprobar si es tan buena como dicen. Y el mejor restaurante del mundo hoy por hoy se llama Central y está aquí también en Lima, Perú. Rico video se nos viene. Chicos, nos encontramos en el distrito de Surquillo y lo primero que tienen que saber es que nosotros pusimos un post en Instagram hace poco preguntándoles a ustedes cuáles serían los platos que debemos probar hablando de comida callejera cuando venimos a la ciudad de Lima. Lo que vamos a hacer hoy día es recorrer las calles de Lima básicamente con dos amigos que nos van a mostrar los lugares que ustedes sí o sí deben visitar cuando vienen a esta ciudad y quieren comer rico. No he tomado desayuno por si acaso. Bien, estás haciendo hambre. Bueno, nos vamos a dar una vueltita, vamos a hacer un combo de un par de sitios que yo creo que son ricos y también de sitios que le han recomendado a ustedes, chicos. Lima es una ciudad maravillosa para comer en la calle, tanto en kiosquitos y carretillas como en mercaditos y lo que nosotros llamamos huariques, que son básicamente restaurantes que tienen por lo general muchos años, que son pequeños, la comida no es muy cara y se come delicioso. Y ahorita nos vamos a dar una vuelta por el mercado número 2 de Surquillo para comer algo. Buenazo. Buenazo. ¿Qué vamos a comer? Nos vamos a comer uno de mis platos favoritos del mundo, un caucau. Creo que no estaba en la lista, pero lo vimos y tuvimos que... Gracias, de verdad que gracias, porque yo lo he dicho varias veces, el plato que yo más he extrañado viviendo en Estados Unidos es el caucau, porque es difícil de conseguir mondongo. Y la verdad es que tengo unas ganas de comerme un rico caucau. Porque el caucau de pollo no es caucau. No es. Tiene que ser de mondongo. Para los que no saben, el mondongo es el estómago de la vaca, de la res, que se hierve un par de veces, se blanquea y se corta picadito adentro con este guiso de papa maravilloso. Delicioso. Jugoso. Y su hierbabuena, creo que Claro ¿no? que sí. Hierbabuena. Exactamente. Algo sé. No soy chef, no cocino, pero por lo menos me identifico algunos ingredientes. ¿Y toda la vida te gustó el mondongo? Sí, toda la vida, desde chiquita. Porque es uno de los platos clásicos que a veces de niño no te gusta Y de grande. y de grande aprendes a amarlo, ¿no? Como a decir ese sabor de infancia. Ya, yo soy team mondongo, ¿ah? Pero mondongo con cuchara se come. Pues no sé, Luciano, pero yo, mi mondongo me gusta comérmelo con cuchara y sin arroz. Un solo fierro. Uno solo, sí, pues. solo fierro. El juguito, es la gracia, ¿no? Exactamente. Y ahora, el mondongo se come, creo que hay dos maneras de beber el mondongo. Como plato de desayuno, con pan, o con arroz como almuerzo. A mí me gusta con pan, para después meterle la clásica bojadita maravillosa ahí. Adelante, por favor. Miren, esto es histórico, ¿ah? Mi segundo mondongo en Lima. Tiene pinta que quema terriblemente. Aprobadazo. Aprobazo. Este sí te lo guardo chingón. Es bastante famoso. Es un guarique. Ya no sabría si llamarlo guarique, pero que a través de los años se ha hecho famoso, han salido por ahí. Me ganó un documental de Netflix. Para mucha gente es como clásico sabor a casa. Y el precio bastante bueno. Chicos, un pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vengan a hacer este recorrido de comida callejera en Lima. Y es que dense cuenta que donde hay mayor cantidad de gente es porque el puesto tiene comida más rica y de mejor calidad. Por ejemplo, estamos ahorita aquí en Huerta Chinén. La señora Angélica es la que cocina caucau,
seco con frijoles, oyuquitos, papa a la huancaína, todos los platos criollos típicos que ustedes pueden encontrar en Lima, los va a preparar ella. Ella es famosa, ¿eh? Salió en Netflix. ¿Cuánto nos costó el caucao? Un caucao con su litro de chicha, 30 soles. 30 solcitos. Ya saben. Puede morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz. Otra de las comidas de la lista que nos mencionaron ustedes fueron los sándwiches. Una variedad de sándwiches que ustedes pueden encontrar aquí en la ciudad de Lima. Pero uno en particular fue, digamos, el más votado y es el pan con chicharrón. Luciano nos ha traído a esta chicharronería Rodri, aquí en Surquillo. Y vamos a ver qué tal están los sándwiches acá. El pan con chicharrón tiene que ser el desayuno más clásico dominguero del Perú. En Lima, en la sierra, en la selva, se come pan con chicharrón. Y esta esquina acá es famosa porque, según yo, tiene uno de los chicharrones más ricos del planeta Tierra. Vamos a meter. Planeta Tierra. Eso es bastante Eso expectativa. ya es mucha expectativa. Aceite caliente se dora. ¿Cómo se nota que estamos bien acompañados en este recorrido? Que en este restaurante tenemos dos fotos de Luciano. Aquí y allá. Tenemos 3 Lucianos ahorita recomendando el lugar. Yo creo que lo recomienda. Yo creo que lo ha recomendado varias veces. Porque mira, acá está y allá está. ¿Pero qué es esto? Lo que ustedes no saben es que por cliente llevan un porcentaje. Por kilo, Miren qué rico que va a probar Andrés por primera vez. Esta vendría a ser la versión peruana del blood sausage. O sea, De la morcilla. de la morcilla, exactamente. A ver, y mira, acá su yapita te han puesto con su chicharrón, pero básico, la cebollita, pues, ¿no? Para que resbale. Para el aliento. Ahora oficialmente no es un sándwich, sino una ensalada. Claro, estamos comiendo saludable acá. Mira esto. Desayuno romántico, como dices. Desayuno romántico, porque te queda acá tu bigotito con grasa y el aliento a la cebolla. Estás listo para la luna de miel. Uf, a ver. Tengo que confesarles una cosa. Yo soy original, no bamba, del Callao. Y me comía con mi madre mi desayuno de pan con chicharrón en el mercado y al frente mi riquísimo jugo de fresas con leche. Este pan, vamos a ver si está a la altura. Está muy bueno. Eva tiene razón. El chicharrón se deshace como si fuera una mantequita y eso es justamente la idea, ¿verdad? Y el camote le da una combinación perfecta. Está muy rico. Deja para los pobres, amigo. Déjame todo el pan. Chicos, les queremos leer algo súper curioso. Y es que la revista Taste Atlas hizo un ranking de los mejores platos callejeros que hay en el Perú. El mejor de todos, supuestamente, es el anticucho. ¿Por qué? Porque dice que mezcla sabores y tradición. Miren, aquí tengo la lista para que ustedes tengan una idea. Nombran a los picarones, los tamales, el rachi, la butifarra, mazamorra, turrones, arroz ambito, anticuchos y ceviche. ¿Qué es lo que pasa? Que también en este ranking nombran a los peores platos, según ellos, de la comida peruana, y sería el juane como el número 1, seguido del hígado encebollado, la sangrecita, la humita y la salchipapa. ¿Tú qué opinas? No estoy de acuerdo, para nada. ¿Ustedes qué opinan? La sangrecita. Buenazo. Chicos, como pueden ver, estamos en la ciudad de Lima después de varios años. Y para nosotros es súper importante por nuestro trabajo estar conectados a internet en todo momento. Es por eso que les queremos recomendar una vez más los servicios de las eSIM de Holafly. Las eSIM de Holafly son la mejor manera de tener internet ilimitado y sin interrupciones en tu próximo viaje. Ofrecen un servicio de cobertura 4 y 5G en la mayoría de sus destinos y además de eso también cuentan con datos ilimitados en más de 140 destinos. Es por eso que las preferimos por encima de cualquier otro proveedor.
Con Olafly puedes adquirir planes ilimitados desde los 5 hasta los 90 días, ofreciéndote flexibilidad tanto para viajes cortos como para viajes largos. Pero no solo eso, sino que ahora también puedes personalizar tu servicio con planes desde un día en algunos destinos. Otra de las cosas que más nos gustan de Olafly es que cuentas con soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana y puedes comunicarte con personas reales a través de un número de WhatsApp. O sea, olvídate de los mensajes automatizados. Descárgate la app de Olafly para poder instalar tu eSIM de una manera aún más sencilla, además de que te ayuda a identificar si tu móvil es compatible con la eSIM antes de hacer tu compra. Así que para todos aquellos que están viendo este video, les tenemos un descuento especial con nuestro código LABLUCOMBI o pueden entrar al link que les vamos a dejar en la descripción. Dicho esto, chicos, ¿qué les parece si regresamos a degustar de esa deliciosa comida callejera aquí en Perú? Chicos, ahora estamos con nuestro amigo André, que nos va a llevar a otro punto de la ciudad para seguir, yo creo que comiendo rico. Hasta ahora, yo no sé, tengo acá la comida, pero vamos a comer algo más rico todavía. No sé, ¿qué nos vas a llevar a comer, André? Hola chicos de Blue Combi, ¿cómo están? Bueno, estamos acá entrando al centro de Lima. Bueno, vamos a empezar la ruta por el Carbone para comernos una butifarraza con un pan con pejerrey y un cafecito por ahí para empezar el día con pie derecho. Y después vamos a continuar y vamos a ir por los churros de San Francisco, a la Alameda de Chabuca Granda para tomarnos por ahí un champú o mazamorra con arroz con leche. Así que más o menos ahí va a ir avanzando el día y después nos saldremos del centro de Lima para conocer alguna que otra aventura más. Así que el día recién comienza, vamos con todo. Bueno chicos, hemos llegado acá al Jirón de la Unión en el centro de Lima, que es la calle peatonal más larga del centro de Lima y más importante también. Y estamos en el cruce de Jirón Huancavelica con Jirón de la Unión. Vamos a doblar acá a la izquierda y nos vamos a ir un par de cuadritas para llegar al Carbone, que es donde vamos a comer la botifarra y el pan con pejerrey. Así que sin más, bienvenidos al centro de Lima. Vamos amigos. Te escapaste los turistas, te vienes acá solito, ¿no? Finalmente hemos llegado a la antigua bodega Carbone, que según André es el mejor sándwich de butifarra de todo el centro de Lima, por lo menos, ¿no? Sí, es, por supuesto. Si no, de toda la ciudad. Hay tantos que es difícil decir cuál es el mejor, pero este es uno de los mejores. Así que vale la pena venir a probarlo acá en el centro de Lima. Y es muy tradicional. A ver chicos, acá tenemos la butifarra, la voy a manosear, con las manos limpias. Pero quiero que vean el medio, miren la cantidad de jamón que le ponen aparte de la cebollita. Y lo que le contaba a Andrés, que parte del secreto de este sándwich es que el maestro que nos lo sirve agarra la tapa antes de taparlo y lo remoja en el jugo donde se hizo el jamón. Entonces imaginan el manjar que hay acá y la cantidad de años de tradición que tiene esto. Así que por favor chicos, sin más como les digo, por favor vamos a probar esto. ¿Me dan el sí entonces? Sí, por supuesto. Dale con todo. Mira, esta es mi parte favorita de hacer videos sobre rutas gastronómicas. Mira esta hermosura. Ya desde que entras a la bodega se siente el olorcito del jamón. Revienta el sabor en tu boca. El ají. Sutil, no invasivo, delicioso, jugoso, sabroso. No sé cómo más describirlo. Jugoso, sabroso, delicioso y con un toque de picantito justo. Exquisito. La verdad que acabamos de probar dos panes que están buenísimos. Ustedes nos habían dicho que teníamos que probar butifarra, pan con chicharrón y pan con pejerrey. Y en este lugar, que queda exactamente en Jirón Cayoma cuadra 3, pueden encontrar la butifarra y el pan con pejerrey. Ahora, ¿dónde nos estamos yendo? Ahorita vamos a cambiar un poquito el salado por el dulce y nos vamos a ir a probar los churros de San Francisco, los churros españoles, que en verdad son un piquedito dulce súper tradicional de acá del centro de Lima. Está como a unas 4 o 5 cuadras de acá, así que nos esperan unos 10 minutos de caminata, pero para bajar esos sanguchitos. Chicos, no se olviden que este lugar se llama la antigua bodega Carbone
Y lo que nos gusta es que mantiene más o menos toda la tradición, no solamente en la estética, sino en la atención. No reciben más que efectivo, así que ténganlo en cuenta. Igual se lo vamos a dejar en la descripción. Qué lindo que es el centro de Lima, ¿eh? Hermoso. Súper tradicional. No te olvides de Girón Cayoma, cuadra 3, la bodega Carbone. Buenas, buenas. Ahora estamos acá en la Plaza de Armas, estamos caminando, siguiendo con nuestra ruta. La Plaza de Armas lamentablemente está cerrada porque han habido unas cuantas huelgas, cosa que no nos sorprende acá en el centro de Lima. Pero estamos enrumbados hacia los churros de San Francisco. Hicimos una parada estratégica en el Hotel Mauri para tomarnos un pisco sour. Acá los chicos están grabando un poco así porque nos tomamos un par. Así que sin más, como les dije, vamos a por esos churros y después a la Alameda de Chabucagranda, que está a la vuelta del Palacio de Gobierno, que la vemos allá. Chicos, aparte de todo digamos, el recorrido gastronómico que le estamos haciendo, también queremos mencionarles algunos lugares importantes que ustedes deberían visitar cuando vienen a la ciudad de Lima, como por ejemplo la Plaza Mayor, donde ustedes pueden encontrar unas hermosas estructuras de la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y por supuesto la Catedral de Lima, que yo les recomiendo muchísimo visitar, es hermosísima. No se puede grabar dentro de las catedrales, así que tengan en consideración eso. Pero es hermoso. Ok, listo, acabamos de llegar, estamos a media cuadra de la iglesia de San Francisco y estamos específicamente en la famosa cola que se hace afuera de los churros San Francisco, los famosos churros españoles del centro de Lima, a la vuelta de la Plaza de Armas, y pues creo que es parte del atractivo turístico que veas cuánta cola hay, ¿no? Yo creo que es una buena indicación de que el lugar es excelente cuando tienes que esperar, cuando hay gente haciendo fila para comer en un sitio. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero acá se repite nuevamente el patrón, ¿no? ¿Cuánto rato de fila tendremos que hacer? Mira, yo creo que depende de la hora. Ahorita estamos a una buena hora, son las 2 de la tarde, entonces digamos que habrán unas, no calculo yo, 20 personas adelante nuestro, pero si tú vienes a las 6 de la tarde, que es la hora del lonche, y te provoca un churrito caliente, probablemente tengas que esperar 50 personas y la cola se va hasta la esquina y eso es normal. Interesante. Tengo muchas ganas de probar uno de esos churros. Estoy redescubriendo mi país y mi gastronomía gracias a André. Estamos probando uno de los tradicionales churros de San Francisco. Como pueden ver, es diferente al típico churro español, de repente que es un poquito más delgadito y se come con chocolate, o al típico churro argentino que está relleno de manjar, que es más delgadito también, que también lo puedes encontrar en la ciudad, digamos, acá en Lima. Pero este es uno especial, ¿no? Tiene un poquito más de masa. Está calientito. Miren qué rico. Es como un pancito. Qué mejor que comerse un churro en el centro de Lima con una vista como esta. La verdad que es algo que tienen que hacerlo cuando ustedes vengan a esta ciudad. No pueden perderse probar un churro o tomarse un pisco sour. La verdad que es buenísimo y está súper crocante. Con mordida, eso, amigos. Hace rato estamos esperando la mordida. Sin miedo, Andy, sin miedo. Chicos, para los amantes del dulce, para aquellos que les gustan las cosas bien dulces, les recomiendo el de manjar. Es un poquito más fuerte que el de crema pastelera. Si no les gusta tanto el dulce, el de crema pastelera está espectacular. Súper recomendado. Ahora bien, digamos que en casi todos los rincones del país, en general de Perú, vas a encontrar una buena variedad de comida callejera y comida en general, ¿no? Y los mejores lugares, dicen, para comer generalmente son los mercados. Le voy a mencionar algunos de los mercados más populares para comer comida callejera. El Mercado Central de Lima, el Mercado de Surquillo, el Mercado de San Pedro en Cusco, el Mercado de San Camilo en Arequipa y el Mercado de San Pedro en Puno. Casi todos santos, ¿ah? ¿Qué les parece mejor si regresamos a Surquillo? Vamos a preguntarle a Luciano cuál sería el secreto para un buen ceviche.
Un buen ceviche tiene muy pocos ingredientes. Pescado, limón, sal, cebolla y ají. Esos son los básicos. Creo que lo más importante es que el pescado esté bien fresco. Puede ser el pescado que quieras. Y básicamente eso. Y después hay que tener cierto nivel de arte en las manos, porque en un plato que tiene tan pocos ingredientes, las proporciones tienen que ser justas. ¿Dónde estamos? Estamos en una cevichería en Surquillo que se llama S Concha. Que es bien peruano decir S Concha. Como men. Este brother. Y obviamente vamos a probar un buen ceviche. Pues, ¿no? Vamos a probar un buen ceviche clásico y a pedido de Andrés un ceviche con conchas negras. El mellicero. ¿Por qué? Porque las conchas negras tienen un poder afrodisíaco. Y también las hueveras de pescado. Entonces vamos a mezclar las dos cosas. Si vamos a hacer un video, obviamente, de comida peruana, no puede faltar el ceviche. Y esto es lo que nos está explicando Luciano, miren. Ceviche tradicional y chicharroncito de pota. Mezclado, nació, dices, en las carretillas, ¿verdad? Claro. Con su dedo también, dice. Este pedacito de chicharrón que ven se llama chicharrón de pota. Y la pota, me estaba diciendo Luciano, que es como un calamar, pero más grande. Un calamorzote. Un calamarzote. ¿Qué es la pota? Yo pensé que era más grande, 30 y 50 centímetros. O sea que nos has dado información falsa, básicamente. O sea, es que el calamarcito es de ese tamaño, la pota mide 50 centímetros. O sea, es grandota. No es que esto sea pequeño, ¿eh? Atentos. Carretillero, mandadito de conchas negras. Ya hemos probado el ceviche tradicional, digamos, pero en verdad hemos venido aquí buscando el ceviche mellicero, que tiene, creo que, todo lo que el mar tiene para ofrecer. Te voy a decir que tiene. Tiene pescado, tiene pulpo, conchas negras, langostinos, conchas de abanico, y también tiene hueveras fritas. Las hueveras es el saco del pescado donde guarda todos los huevitos. Eso se lo pasan por harina y lo fríen. Y es maravilloso. Afrodisíaco. Hay dos caminos posibles. Acá esto le dicen mellicero porque por los mellizos. Pero lo más probable realmente es que después de este ceviche te vayas a tomar una buena siesta. Porque tiene tanto fósforo que te terminas apagando. Bueno, será motivo para comer unos deliciosos picarones aquí en la tía Paula, que dicen que son los más ricos y los más sabrosos y los más tradicionales. El postre favorito de Andy, como algunos ya sabrán, ha comido picarones casi desde que hemos llegado, pero primera vez aquí en Chabuca Granda. Son infaltables, pues, ¿no? Yo creo que son infaltables si es que estás probando postres emblemáticos limeños. Acá la señora Elena, ¿no, señor? Le va a poner la miel a discreción. Andy, mira, graba ese manjar de los dioses. Sin miedo, señor Elena, sin miedo que le cuelgue todo. Estos son mis postres favoritos, estamos hablando de los picarones. Para los que no conocen los picarones, miren, son como unas pequeñas donas o buñuelos, como los conocen en España, y están hechos de camote, zapallo, si más no me equivoco, un poco de anís. Efectivamente. Muy bien. Y la miel está hecha de chancaca. De chancaca y de algunas frutas, ¿no? Para saborizarla, aromatizarla, pero en realidad, pues, es al gusto del cocinero, ¿no? La tradicional, pues, tiene entre piñita, naranja, cáscara de naranja, la misma chancaca. Creo que es lo que le da como que ese sabor característico a la miel, pero evidentemente la masa y el dulzor viene del camote y del zapallo, que, bueno, van muy bien de la mano, ¿no? La verdad que son, sin lugar a dudas, mis postres favoritos. Lo sabemos. Literal, he comido picarones toda la semana que he venido, casi todos los días. Ayer comiste picarones, Andy. Su toque del sabor, su canela al gusto. Au. Y su abejita. Y su abejita encima de yapa, su coquito. Vamos a Hay ver. que tener en cuenta de que este es un postre casi de invierno, ¿verdad? De olla, casero, muy tradicional. Con la abejita respectiva, ¿eh? Con la invitada, con la casera. Esa es la casera favorita. Con la casera acá.
Es parte del atractivo, ¿no? Comer con las abejitas. Sí, porque ellos son los que vienen. No son los calmas, los picarones ellos. Entendamos, para los que no saben, la yapa es, digamos, un extra, el adicional que todo el mundo te da aquí en Perú. Te tomas tu emoliente, te ponen tu yapa. Te comes tu combinado, la señora le da su yapa. La porción es de 5 picarones, ¿por qué no? 6 picarones, tu yapa. Este es un arroz con leche. ¿Con yapa o sin yapa, señor? Con yapa. Pidan yapa, yo les doy la yapa. No hay Pida yapa, pero pague con yape. Pidan yapa, también paguen con yape, pero les doy la yapa. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta para los que no saben, ¿por qué se llama combinado? No solamente porque es arroz con leche con mazamorra, sino dícese que aquí estamos enfrentando a dos clubes tradicionales del Perú. Más que combinado, el clásico. El clásico Alianza Lima y Universitario de Deportes. Alianza Lima sería la mazamorra. La mazamorra. Y el arroz con leche, la U, por supuesto, ¿no? Yo soy de Alianza, con la mano en el pecho, yo me voy por la mazamorra. Vamos, amigo. Ya somos 3. Ya somos 3 Somos 3 aliancitas. aquí. Señor, ¿usted? ¿De qué equipo es? Ni me diga. No, mejor nos vamos a pelear. Listo, chicos, ya estamos en Miraflores, estamos entrando a Miraflores, ya regresamos por la vía expresa desde el centro de Lima hasta acá a Miraflores y ahora nos vamos a la avenida La Mar para ver si encontramos a la señora, a la tía Butrich, a comer unos anticuchitos en carretilla. Así que sin más, se le dice la tía Butrich porque hay una tienda de ropa que se llama Jessica Butrich que queda en la esquina y por eso ese es el apelativo que le han dado. Así que sin más, vamos a buscar esos anticuchos que son deliciosos, con su papita, con su choclito, con su rocoto. ¿Para qué voy a hablar más? Vamos a probar. Pa' vivo y medio, señora Rosita. Chicos, ahora vamos a cerrar con broche de oro con el plato más popular o también el más votado por todos ustedes, que son los anticuchos. Estamos acá en la cuadra 9 de La Mar con Anticuchos Carmencita, que dicen que son uno de los mejores anticuchos de toda la ciudad. Hemos pedido una porción de anticuchos con rachi, papita y chocolate. Bueno, chicos, por fin tenemos nuestros anticuchos en la mano. Se los voy a enseñar para que tengan un poco de envidia. Envidia sana, como siempre, ¿no? Miren esta belleza. Su papita abajo. Ají, que Eva le ha puesto a discreción. Choncholí. Qué rico, ¿no? El combinado. Y por supuesto una porción de choclo que Eva insistió en pedir. Y por qué no hacerle caso. Miren por favor esos choclos que parecen cusqueños. De verdad, está súper grande. Miren mi mano para que tengan el tamaño. ¿Cuánto te costó la porción de choclo? 6 soles. 6 soles. Para los que no saben qué es el anticucho, estos pedacitos de carne que ustedes ven aquí es corazón de res. Y es, digamos, comida callejera por excelencia. Aprobadísimo. Aprobadísimo. ¿Qué tal el choncholí? Vamos a probarlo. Probémoslo juntos. Veamos. Sin querer queriendo caímos al paraíso. Muy bueno, ¿eh? Deja para los pobres, pues, Andy. A ver, chicos, creo que no podíamos haber terminado este video de una mejor manera comiendo justamente el plato más popular, más votado, más pedido por ustedes, que son los anticuchos de corazón. Deliciosos. Si ustedes quieren probarlos, pueden buscar a la señora Carmencita, que se encuentra aquí justamente en la cuadra 9 de la avenida La Mar en Miraflores. De verdad que estaban excelentes. Queremos agradecerles a Luciano y a André por habernos acompañado en este video. Aquí en la descripción les vamos a dejar sus redes sociales para que ustedes los sigan. Ellos saben muchísimo de comida peruana. Si ustedes están pensando visitar esta ciudad, vayan a seguirlos. Por algo es justamente Perú un destino gastronómico hoy en día. Y no lo decimos nosotros solamente, lo dice la National Geographic. El mejor destino gastronómico del mundo. Con nosotros será hasta un próximo video. Y como dice André, aquí en Lima no te mueres de hambre. ¿No te mueres de hambre? No te mueres de hambre, amigos. Gracias por todo. Nos vemos.